Pascualito, Nali. Bueno, hoy vamos a ver cómo escribir una carta al editor. Y entonces tengo aquí a Mari Tere que nos va a leer el título. Entonces, recordando que primero tenemos que buscar en el artículo qué es lo que nosotros queremos criticar. No es que lo que queramos criticar, sino lo que queramos aclarar, ¿no? O sea, no se trata de crítica por crítica, sino se trata de aclarar o se trata de hacer que se vea más bonito, de exponer algunas cuestiones que yo quisiera, de criticar y de dialogar. Entonces, primero vamos a ver qué dice el artículo, que es en una genial revista de ginecobstetricia de México que lleva aproximadamente 25 años en el gremio, y ahí la lleva la revista porque sigue saliendo día a día. Entonces, es una de las revistas mexicanas importantes. Venga, Tere, título, por favor. El título es salpingo-oforectomía bilateral profiláctica en pacientes con BRCA1 o BRCA2. Súper interesante. ¿Cuál sería el estado basal maniobra de desenlace? ¿Cuál crees tú que sería el estado basal maniobra de desenlace? Pues los pacientes que tienen BRCA1 o BRCA2, ¿no? Ok, Que van a ok. terminar en una salpingoforectomía bilateral profiláctica. Ok, ¿y cuál sería el comparador? O sea, uno les quito las salpinges y otros Pues no, no. ¿Y cuál sería el resultado para ti? pues ver si terminan en cáncer o no, me imagino. Ok, ya dice, o un resultado podría ser que terminen en cáncer o no. Ya dirá, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería tu resultado? Um, pues sí, que tengan o no cáncer, ¿no? Que desarrollen o no cáncer. Lulú Exacto. niega, no, just no. If you can hear me. En este título no dicen cáncer, nada más dicen que tengas este gen BRCA1 o BRCA2, nada más. Entonces ya desde el título empezamos con problemas, ¿no? El título no nos permite saber ni para dónde va el asunto, ¿no? O sea puede ser disfunción sexual por falta de ovarios, puede ser que la piel se le haga seca, puede ser que no le dé cáncer, no sabemos qué puede ser. Pero, ¿qué les parece si le pedimos a Mario García si nos lee el objetivo? Claro. Determinar la prevalencia, factores clínicos o epidemiológicos de cáncer oculto en pacientes BRCA1 o BRCA2 operadas para salpingoforectomía bilateral profiláctica. Evaluar las complicaciones quirúrgicas en las cirugías laparoscópicas. Ya lo tenemos, ahora sí ya. Entonces tenemos niveles taxonómicos de Bloom y es determinar la prevalencia. ¿Qué tipo de estudio es determinar la prevalencia con ese objetivo? Pues tendría que ser un caso sin controles o un cross-section o algo así. No, Benjamín, venga. Benjamín. Ya lo pude. No lo sé. No lo sabemos. ¿Se acuerdan de los niveles taxonómicos de Bloom? Entonces, los niveles taxonómicos de Bloom teníamos determinar, asociar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí determinar la prevalencia como objetivo. ¿Cuál es? Lulu. Determinar es un nivel de los bajos. Un nivel bajo, como descriptivo, ¿no? Es un nivel solamente de describir la prevalencia. Y aunque después quiere hacer otra cosa más, quiere asociar. Quizás abajo viene otro segundo objetivo como evaluar las complicaciones quirúrgicas, pero ahora ya quiere determinar la prevalencia, quizás asociar la prevalencia, asociar el efecto clínico de la cirugía, creo yo, no sé Dave, pero yo creo que quiere asociar este ejemplo clínico y a ver quién hace cáncer, quién no hace cáncer. Pero después tiene otra más que sería como de seguridad, de evaluar las complicaciones. ¿Qué opinas con esto? Tiene déficit de atención del investigador. Disperso. Es dispersón, ¿no? ¿Tú qué dices, Andrea? ¿Qué opinas de estos? Obviamente que estamos en la clase de metodología. Y entonces en la clase de metodología lo que yo quiero destacar es cómo el objetivo debe de tener unos verbos en infinitivo que los tiene, pero que me tienen que decir qué es lo que quiero hacer, ¿cierto?
Eso es lo que se va a calificar para su publicación. Y aquí, ¿qué era lo que querían? ¿Cómo ves estos dos? Pues, o sea, es un descriptivo ¿Ok? inicialmente y solo es determinar una frecuencia, que en este caso por ser transversal es prevalencia. ¿Ok? Y en el caso de las complicaciones, bueno, ahí, ahorita lo vemos más adelante, pero ¿Ok? hacen una pequeña corte, pero ni especifican de cuánto tiempo ni nada, entonces está como ahí perdido en el espacio. Raro. Sí, estimado Mario. Sí, bueno, aquí lo que yo veo es que no tiene, o sea, primero quieren determinar, bueno, la prevalencia y factores clínicos o epidemiológicos de cáncer oculto en pacientes con estas características de BRCA, y luego de repente me salen con evaluar complicaciones quirúrgicas. O sea, esto no tiene pies ni cabeza, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, no le encuentro sentido. Estamos en el resumen, quizás después va a agarrar un poquito más, un poquito más de sabor. Lo que sí queremos quedar para nuestra clase de metodología es cómo debo de tener un solo objetivo y contra ese objetivo, puede ser que tenga objetivos secundarios que son los que me llevan al objetivo primario, ¿no? Aquí parece que tengo un objetivo descriptivo y después tengo los chidos de evaluar y de estadística abajo. Pano, adelante. Pano. Sí, lo que quería, digo, parece que son en BRCA1 y BRCA2 y hacen la cirugía profiláctica. Y al final creo que el objetivo real va a ser identificar cuáles fueron las complicaciones de esas cirugías profilácticas y de paso ver si se encontró como algún cáncer ahí de ovario o alguna cosa así, pero a ver qué dice el resumen, ¿no? Ajá, vamos a ver qué dicen. Como no está Ariel, vamos a pedirle a Ceci Rodríguez si nos lee material y métodos. Como Ceci tiene problemas de internet, pedir a Pau Zamora si nos lee material y métodos. Hola, buenos días. Material y métodos ¿Sí? es un estudio observacional retrospectivo llevado a cabo en en el Hospital Gregorio Marañón entre 2012 y 2018. Se revisaron las salpingoofrectomías bilaterales profilácticas practicadas. ¿Sigo? Gracias. No. Gracias. Creo que Ceci tiene problemas con su... Ajá. Se revisaron las salpingofrectomías bilaterales profilácticas practicadas a pacientes con mutaciones confirmadas BRCA1 o 2, no diagnosticadas previamente de cáncer de ovario o trompa. Las principales variables analizadas fueron antecedentes familiares, edad, índice de masa corporal, hábito tabáquico, mutación genética, cirugías abdominales previas, cáncer de mama, fecha de la cirugía, tiempo quirúrgico, tiempo de cirugía, técnica de entrada a la cavidad abdominal y complicaciones quirúrgicas. El análisis estadístico se efectuó con SPSS 17. Ok, estamos en la clase de metodología. Y entonces vamos a intentar desglosar qué fue lo que hicieron. Fue un estudio transversal, ¿cierto? Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué hicieron? Pues ya lo comentó un poquito Pano, que bueno, el tiempo del estudio, bueno, fue del 2000, de 6 años de seguimiento a estos pacientes. Bueno, perdón, analizaron de forma retrospectiva 6 años de, supongo, expedientes y se fueron a revisar en el estado basal a pacientes con salpingo-oferectomías bilaterales que tengan la característica de ser profilácticas en pacientes confirmadas con esta alteración que es BCRA1 o 2. O sea, son cualquiera de esos dos. Y después la asociaron con variables clínicas. O sea, ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál es la variable dependiente? No nos especifica y tampoco nos dice cuál es... sí, no nos dice eso y la verdad es que eso de trompa, yo sí le hubiera puesto trompa de falopio porque suena a tacos de trompa. Bueno, pero son españolillos, entonces. Cierto, perdón, es que así hablan, son muy directos. Fabi Flores, entonces no le doy el golpe a ver cuál es la variable dependiente. Yo creo que la variable dependiente era si tenían o no tenían cáncer. ¿Qué piensas tú?
Sí, así es. En realidad es como saber la frecuencia de pacientes con cáncer oculto, ¿no? Por lo que entiendo, en pacientes que fueron llevados a oforectomía profiláctica, ¿no? En realidad. Y Buenísimo. luego, Parece. perdón, Entonces decías, le hago la forectomía y si tiene cáncer ya lo doy por malo, ¿no? O sea, presenta ausente. exacto, exacto. Ok. ¿Nos puedes leer los resultados? Sí, se estudiaron 59 pacientes. La prevalencia de cáncer oculto fue 5 de 59, o sea, supongo que 5 pacientes. La Sí. edad media de los pacientes con diagnóstico de cáncer oculto en el momento de la cirugía fue de 47.8 años. Se encontró antecedente de cáncer de mama en 43 de las 59 pacientes. En este subgrupo se encontró cáncer oculto en 2 pacientes. En el subgrupo sin antecedentes de cáncer de mama, la frecuencia fue 3 de 16. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, P de 0.118. Todas las pacientes a quienes se diagnosticó cáncer oculto, salvo una, eran fumadoras. La tasa de complicaciones intraoperatorias fue de 2 de 51 y 1 de 51 las posoperatorias. Vientos, Fabi. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Se determinó la prevalencia? No. ¿No? ¿O sí? No. La prevalencia de cáncer oculto fue de 5 en 59. Pues O no, sea, fue del 10%. Del 9%. del 9%. ¿Se determinó o no se determinó? Pues no. ¿No? En realidad, en ese grupo nada más como que es pues no. ¿No? ¿No te gustó? No. Juan, Pano, ¿se determinó o no se determinó la prevalencia? La prevalencia de cáncer oculto fue de 5 en 59. ¿Lograron su objetivo? Creo que no. 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 Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no se ocultó? ¿Por qué no? ¿Por qué crees que esa prevalencia de 5 en 59, Lulusa? Por favor, dinos. Para esa población en ese estudio sí lo determinaron, pero no nos quedamos satisfechos porque no están tomando un tamaño de la muestra, ni están siendo claros desde un principio en todas las características. Bueno, Por eso estoy leyendo el resumen. Quizás sí hicieron un cálculo de tamaño de muestra. Ok. Puede ser que sí. Pero no nos quedamos satisfechos. Estarías así como para entrar y decir, ay, ¿a poco, no? Está medio rudo. Bueno, pero ¿qué tal evaluar las complicaciones quirúrgicas de las cirugías laparoscópicas? ¿Eso sí está bien o no? Ángel. ¿Ya llegaste? No, Ángel todavía no llega. César. Alex. Rojas. Jaime. Ginecólogo. Jaime Hidalgo. ¿Qué te parecen las conclusiones? Jaime. Ay, Jaime, no está. Marquito Montes de Oca. Ay, hoy no vino nadie. Yo, Mario, pues bueno, realmente no describe nada de las complicaciones, ¿eh? Sí, ahí dice. ¿Dónde? Es que estoy justo leyéndolo. Todas las pacientes que se diagnosticó, salvo una, la tasa de complicaciones intraoperatorias fue de 2. Ah, sí, cierto. Tienes razón, perdón, no vi. Ay, qué difícil. ¿Sabes qué? Es que desde el principio me da la impresión, o sea, que fuera nada más como para llenar el artículo. O sea, es que no encuentro el sentido de las complicaciones con el diagnóstico de pacientes con cáncer. O sea, no entiendo por qué hacen eso. Parece un estudio así transversal y nada más poniendo frecuencias y ahí entiéndele ahí saquen ustedes sus conclusiones, ¿no? ¿No? Sí, o sea, suena como pacientes buscándole eso y a lo mejor, y también busco la prevalencia de pacientes que desarrollan TEP. O sea, no tiene sentido, pues, lo que describieron. O sea, no tiene una cosa, no sé, pues. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Puedes leer las conclusiones a ver qué pasa? Sí, claro. Las pacientes con BRCA1 o BRCA2 son un grupo de alto riesgo oncológico que requiere seguimiento y asesoramiento específicos en unidades especializadas de hospitales de tercer nivel de atención. Y digo otra vez, no tiene, o sea, su objetivo no es la conclusión, vaya. Sí, o sea, nosotros estamos en la clase de metodología. Y entonces la clase de metodología querría decir, las conclusiones tienen que tener como base los resultados del artículo. Entonces, por ejemplo, aquí las conclusiones es la prevalencia del cáncer oculto
es de un 1%, ¿no? En este grupo de alto riesgo. Y algo así muy, muy específico, pero aquí ya termina manipulando nuestro cerebro, diciéndonos que son un grupo de alto riesgo oncológico y se requiere seguimiento. Muy bien, ya estamos listos. David, muchas gracias. Ahora queremos ver la carta. Primero, Ale, ¿nos podrías decir por qué escogieron esta carta? ¿Por ¿Este qué artículo? este artículo? Ajá. Bueno, lo escogimos porque es mexicano, es de una revista mexicana de la rama de ginecología, donde estamos Andrea y yo, pero también sobre cáncer, que está David, que hablaba sobre BRCA1 y 2, y lo que se hace actualmente, que es muy común, la cirugía profiláctica de la salpingectomía para evitar el cáncer de ovario. O sea, sí está interesante. O sea, sí el título llama mucho la atención, ¿no? Muy bien. Y a ver, vamos a ver la crítica. Si pueden dejar de cerrar dejar de compartir y compartirnos ahora sí su artículo. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo van a cambiar. Ok. Y tú, André, ¿por qué, además de esas cosas que decía Ale, ¿por qué decidiste que estaba bueno para criticar? Pues, o sea, está un poco vago la metodología, los objetivos, la descripción del artículo. Y, o sea, aunque suena muy interesante, realmente cuando leemos el artículo es como de chile, mole y pozole. O sea, Sí. como que tiene varias cosas ahí que no están muy relacionadas y otras que tampoco, digo, por ejemplo, les puedo decir que las complicaciones posoperatorias las ven, nada más reportan un caso que lo ven 6 meses después de la cirugía, pero nunca definen un periodo de cuánto, o si es una corte, o si se hace más de una medición. Entonces, tienen como varias fallas ahí metodológicas. Ok, ¿cómo decidieron el orden de los autores? Por Lado, How Are You Speak. En esa carta, o sea, David se vio muy polite, pero en realidad cuando la mandé por orden alfabético. Por orden alfabético. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Obviamente ya son doctorantes, ¿no? O sea, ustedes ya están en otra dimensión de doctorado. ¿Cuál debería de ser ese orden, estimada Yuritsi? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese orden, Yuritsi? Yuritsi, ¿no estás todavía? Tere, ¿cuál crees tú que podría ser ese orden? Pues sí, puede ser por orden alfabético, a lo mejor ¿Por orden alfabético? o por el rango, digamos, ¿no? O sea, si hay alguien que tenga como a lo mejor mayor rango en estudios o a nivel en el hospital, no sé, y los demás. Claro, ¿no? David es el bueno, entonces, si fuera por rangos, David sería como el profesor, ¿no? Y Ale, la R1, ¿no? Y Andrea, la que más o menos ahí estuvo, ahí sacando la chamba, yendo por las copias. Pano. Pues, híjole, o sea, primer autor, el corresponding author al final, y los de medio ya, a veces decimos ya no, pues ya, o sea, van ahí en medio, pues, pero autores. Pues el primer autor, el que más, el que más se aventó o sea, la mayor parte de redacción y demás, el corresponding author, que es como, pues sí, Muy bien. el sensei y ya los del medio. Así debería de ser, más o menos. Fabi. Ya me ganó Pano, ya era lo que iba a decir. El que más trabajo debe de ir primero, ¿no? Sí. El que tiene la idea, el que más estuvo trabajando y el que al final de cuentas dio el decorado final y la autorización es el David, ¿no? Y Andrea participó más o menos en un lugar entre esos dos lugares. Entonces, para una carta al editor es muy difícil, porque a veces las cartas al editor en realidad todos jugaron más o menos a lo mismo, ¿no? Entonces, nada más es para recordar cómo serían las autorías de uno, porque en una carta al editor, pues puede ser que sea, todos trabajaron igual, ¿no? ¿Cómo se acomoda en la carta al editor?
por eso te digo que en una carta al editor puede ser que todos trabajaron igual y entonces sea por nombre o por el que se le ocurrió y quien le siguió. Por ejemplo, a mí me invitan muchas veces a las cartas al editor para que le dé como que el punto final, ¿no? Para que le dé mi parte. Y yo voy de última. Y el que se le ocurrió la idea va de primero, ¿no? Entonces, más o menos así ha sido. Pero entonces vamos a leerlo otra vez. Yadira, ¿estás por aquí con nosotros, Yadis? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer? Hemos leído. Sí, claro. Hemos leído con detenimiento su estudio observacional retrospectivo, que tiene como objetivo principal la determinación de la prevalencia, factores clínicos o epidemiológicos de cáncer oculto en pacientes con BRCA1 o BRCA2, operadas por salpingo-oforectomía bilateral profiláctica. Evaluar las complicaciones quirúrgicas en las cirugías laparoscópicas. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu crítica aquí? ¿Te gusta? ¿Qué parte de la carta de editor es? Entonces, es la introducción y hasta ahí está, pues, me parece que van como muy profesionales. Solamente esta parte de evaluar las complicaciones quirúrgicas en las cirugías laparoscópicas, siento que es un renglón que falta como unirlo más. Como que está muy aislado. Iban hacia las complicaciones clínicas de RCA. Queda en un punto ya muy aislado, ¿no? Ajá. ¿Te gusta decir suyo de él? ¿Es su coche de él? No. Hemos leído con detenimiento su estudio de usted. ¿Te gustan esos modismos de Ale, que es la primera autora? Bueno, de los tres. Bueno, pues bueno, así hablan ellos, ¿no? Sí, vamos a dejarlo. Sí, solo faltaría unirlo. Tal vez sí no fue como muy continuo la descripción, sí. Súbase para arriba, bájese para abajo, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar el súbase para arriba. Bien, entonces, ¿hemos leído con detenimiento el estudio observacional retrospectivo o hemos leído con detenimiento su estudio? Ay, no sé, está medio difícil ahí. Hemos leído con detenimiento el estudio observacional retrospectivo, que tiene como objetivo principal la determinación de la probabilidad de factores de riesgo y, entre otras, evaluar las complicaciones de no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, ese sería el saque. Y entonces, en el saque casi siempre ahí damos un grado de polite, ¿no? Ahí podemos decir, ahí podemos echarle de nuestra cosecha. No sé, García, Mario, no sé si, ¿qué pondrías? ¿Qué pondrías de palabras que hagan sentir al autor que está siendo valorado? ¿Qué le pondrías ahí? Pues a lo mejor podría poner que consideramos que es muy interesante o no sé, a lo mejor algo, no sé, a lo mejor se me ocurre algo así, que es muy interesante su estudio o que estamos muy interesados en leerlo, no sé, me pareció una idea original o no sé, quizás echarle una flor así, no sé. Es interesante a la luz de los marcadores de BRCA1, BRCA2 que se han destacado en los últimos años, etcétera, etcétera. Y así es como se empieza también las críticas cuando están en un congreso, ¿no? Cuando estás en un congreso también empiezas, me pareció muy interesante su concepto, pero ya me voy para allá. Ya dirá otra vez. Empezar como lo describía, por ejemplo, Ale, en un inicio de por qué escogió el artículo, esa integración de por qué lo leyó y por qué lo hizo, estaría bonita integrarla en ese primer párrafo. Claro, que es por qué me atrajo, o sea, por qué estaba leyendo yo el título y me atrajo ese título, ¿no? O sea, ¿cuál fue la razón que llegué a eso, ¿no? Muy bien, y entonces seguimos. Benjamín, ¿estás con nosotros? Benjamín. Aquí estoy. Consideramos, por favor, venga. ¿Hasta dónde leyeron? Hasta consideramos. Primer párrafo leímos. Sí. Inicias en consideramos, ajá. Exacto. Consideramos que el término médico que está empleando profiláctico es un término obsoleto y que se define como algo que previene o protege. Si bien la salpingo-oforectomía bilateral en pacientes con BRCA1
la prevalencia de cáncer de ovario, trompa de falopio o peritoneal primario diagnosticado posterior a las cirugías de reducción de riesgo es de 1.5% en pacientes menores a 40 años y de 3.8% en pacientes entre 40 y 49 años. Hasta ahí me quedo de edad. Si quieres, síguele, porque está interesante. Síguele. Para pacientes con mutación de BRCA2 se identifica un aumento de incidencia entre los 60 y 69 años de edad, con un riesgo anual de 0.6%. Es por eso que la edad recomendada para realizar la salpingo o oophorectomía bilateral es entre 35 y 40 años para portadores de mutación de BRCA1 y entre 40 y 45 años para los pacientes portadoras de mutación de BRCA2. El objetivo de la cirugía SOB es disminuir el riesgo de cáncer de ovario y mama. No debería emplearse el término de profiláctico. Lo correcto sería cirugía reductora de riesgo, ya que como su nombre lo dice, disminuye el riesgo de presentar en algún momento de la vida cáncer de ovario o salpingue, pero no lo evita o previene. Muy bien. ¿Qué te gustó? Cuéntanos qué piensas. Cuéntanos. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Hacia dónde va? ¿Te acuerdas del artículo? ¿Lo alcanzaste a leer? ¿No? Creo que está bien, pero en ese párrafo quizá yo agregaría las citas donde sustenten esa disminución de riesgo. Ok, de acuerdísimo. O sea, para hacerlo un poco más académico. Claro, porque estás ahondando mucho. A mí también me gustó muchísimo esa parte de cómo la llevaron. Pano. Creo que muy bien. Yo le hubiera puesto a lo mejor unos puntos por ahí para separar algunas ideas, porque al final hay una línea como muy larga, un enunciado muy largo, y al principio no me quedó muy claro, como que nos faltó ahí. Dice, si bien la salpingo-oophorectomía bilateral en pacientes con BRCA1 y luego la prevalencia de cáncer de ovario, como que ahí faltó algo, un link, ¿no? Si bien la salpingo-oophorectomía en pacientes con BRCA1, bla, 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 la prevalencia de cáncer de ovario como que faltó algo, creo yo. Fíjate que a mí me gustó mucho lo de profiláctico y yo lo hubiera metido a la parte metodológica. Para los estudios profilácticos tendríamos que hacerlo como corte, por lo tanto un estudio de prevalencia no ayudaría a ver si es profiláctico. O sea, para destacar el estudio y la palabra profiláctico. Sí, Lulu. Me gustó mucho. Lo único es que se repite 2 veces es el término profiláctico. O sea, al principio y al final. No sé si eso está bien. O sea, que sí va en el contexto y es adecuado que quede claro que lo están empleando de una forma incorrecta. Pero lo ponen al principio y lo ponen al final. No sé si eso es repetitivo. Ok, pero sí, ahí va bastante bien. Fabi. Sí, quizá yo subiría, consideramos que el término médico que está empleado profiláctico es un término obsoleto. Lo correcto sería cirugía reductora de riesgo, ya que como su nombre lo dice, disminuye el riesgo de presentar en algún momento de la vida cáncer de ovario y después ya poner la prevalencia y todo lo demás. Qué hermoso quedó esa parte, quedó preciosa, ¿no? O sea, poner estos nuevos términos, decir, ya no se utiliza profiláctico, ¿no? Sino que empleamos estos nuevos términos que están en la voz del tal. Muy bien, gracias, Fabi. Mario. No, justo iba a preguntarle si estaba descrito que hacer este tipo de procedimientos, o sea, ya había reporte de esto en la literatura, que disminuye el riesgo de cáncer, pero justo estaba leyendo el párrafo de abajo y dice que sí, que ya está descrito. Solo esa era mi pregunta, porque pensaba que si van a hacer una cosa profiláctica, si éticamente estaba probado hacer una cosa profiláctica, pero creo que ya está demostrado que sirve. Y aquí además, Mario, o sea, lo que están haciendo ellos es que sí aportan, ¿no? Están aportando los términos, están aportando datos más fuertes de en qué edad se presenta. Entonces, se ve bonito, ¿eh? Se ve bien, me gusta. Pero, ¿qué les parece si dejamos a Ceci Rodríguez que nos siga leyendo? Sí. Ceci Rodríguez. Sí. Es mal internet, ¿verdad?
Si tienes muy mal internet. Que la efectividad del es que ahí está fallando mucho. Ya lo reinicié y todo. A ver ahí. A ver, ahí sí te escuchamos, sí. ¿Sí? Sí. Está comprobado que la efectividad de la intervención quirúrgica en población de alto riesgo de cáncer de ovario reduce el riesgo de cáncer hasta en un 80%. Y mortalidad por cualquier causa hasta un 77%. Asimismo, está reportado que la cirugía reduce el riesgo de cáncer de mama en 1 y 43% para pacientes con mutación de los genes BCR, a la exposición. Bueno. Sí, ya no te escuchamos y 43% en mutación con genes BRCA1 y 2 respectivamente, debido a una disminución de la exposición. Pau, ¿qué te pareció eso, Pau? ¿Qué te pareció este nuevo texto? O sea, que es un punto y aparte un nuevo texto. ¿Qué le faltó? Ya nos había dicho Benjamín que tiene una carencia absoluta de citas. De la bibliografía, sí. Claro. Sí, que es muy importante. O sea, lo agrego, lo digo, pero es muy importante poner la bibliografía, estimada Andreita, ¿no? Sí, la mandé con bibliografía. Solo esa versión no la tengo. O sea, ahí el rival más débil fue David, ¿no? No, esa fue una versión previa, pero juro que la tiene y fue hecha con Sotero. Ok, fue hecha con Sotero, muy bien. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿qué opinas, Pau? Te quité la palabra, perdona. No, está perfecto, estoy pensando. Pues que ellos, o sea, me parece muy bueno el comentario porque ellos están como, no sé si la palabra correcta sería decir, alentando a decir, oigan, el título de su trabajo es llamativo porque está comprobado que la intervención quirúrgica con salpingofrectomía bilateral sí tiene un impacto en los pacientes con esta mutación, el BCRA1 y el 2. O sea, como, sí, entiendo ahí un poco entre líneas, que sin embargo, pues ustedes ya no nos presentaron ninguna, o sea, ya no nos dieron nada de esta información dentro del estudio que ustedes pretendían presentar o elaborar. Exacto. Entonces, se me hace como muy sutil, estoy aprendiendo mucho, muy sutil, muy, como duro a la cabeza, pero como muy entre líneas. La verdad me encantó ese párrafo. Muy bien. Esto lo que está diciendo es la importancia del BRCA1, BRCA2 en otros artículos publicados y que casi dice, y no lo dijeron ustedes. ¿No? Entonces, muy bien, Tim. Entonces está buenísimo, es muy polite, ayuda al artículo, ayuda al lector a leer un poquito más del tema, ¿no? Ayuda a los que están buscando en internet a conocer qué es esto de la supervivencia con ese tipo de cosas. Y entonces, sí, yo también creo que, yo también le doy un aplauso. Nadie más les dio un aplauso, yo le doy un aplauso, aunque sí, hay que darles aplausos. Aunque no tiene ninguna cita, le doy un aplauso porque esta oración ya ahí la lleva, ahí la lleva, más o menos. Ay, Andrea Alguín. Fabi Flores, si bien se ha postulado. Si bien se ha postulado la sugerencia que el origen del cáncer más común de cáncer de ovario, que es cáncer seroso de alto grado, que el epitelio de las trompas de falopio es el probable sitio de inicio del tumor, ya examen de los tejidos extraídos durante la salpingoforectomía reductoras de riesgo en los portadores del gen de mutación BRCA1 o BRCA2 identificaron la presencia de las lesiones precursoras del cáncer llamadas tubáricas, serosa, carcinoma epitelial de Salpinge, en el extremo distal de la trompa de falopio y no en el ovario. Fabi, ya les dimos aplausos hace rato, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó en esto? Solo un poquito de estructura, ¿no? Quizá en este párrafo. Quizás un poquito de Ritalin, ¿no? Aquí le faltó tomar un poquito de Ritalin porque estaba así todo confuso. O sea, este párrafo es terrible. Este párrafo algo pasó, ¿no?
cáncer, 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 se repite varias veces, el cáncer seroso, el cáncer común, del cáncer de ovario, del cáncer seroso, o sea, santo Dios, ¿qué pasó aquí? Algo sucedió. No se entiende hacia dónde va. ¿Qué más pasó, Estefa? Sí, no está muy claro, ¿no? No está nada claro, está lo contrario de claro, está oscuro, está rarísimo. Yo incluso quitaría todo el renglón porque no sé, no sé hacia dónde va, no sé si esa crítica va, o sea, muchas veces sucede que la crítica ya te dicen, pues ya escribe tú tu artículo, ¿no? O sea, ya es un artículo de revisión completamente. Muy bien, muy bien. Juan, Pano, ¿podrías leer consideramos? ¿Consideramos no es adecuado? Consideramos no es adecuado el nombre de cáncer oculto de ovario, ya que por definición de cáncer oculto es cualquier cáncer en el cual el sitio primario original del tumor no se puede encontrar, pero se cuenta con evidencia metastásica, ejemplo ganglionar. Lo que ustedes están identificando es un cáncer primario de ovario o salpinge incipiente o invasor en la pieza de patología. Hasta ahí. A ver, colegas, todos, ¿aplauso o bu? O sea, ¿aplausito o bu? ¿Qué le pondrían ahí? Aplauso. A ver, que voten. Aplauso. Lulu dice aplauso. Aplauso. Ay, pero la tienen que poner aquí en su cosita esta. ¿Aplauso? ¿En serio? Pano. Solo falta un poquito de estructura, pero está muy bien. Les faltó ir a la primaria. Bueno, pero son ginecólogos. Los ginecólogos van a la primaria, ¿no, verdad? Bueno, hacemos con Apgar bajo. Sí, creo que Fabi tiene razón. O sea, la idea es, creo que el jalón de orejas es muy bueno, solo creo que un poquito de redacción, pero escriben mejor que yo, sin duda. Ahora, ¿cómo podría haber mejorado? ¿No? No es adecuado el nombre de cáncer. El nombre de cáncer oculto no es adecuado, ya que por definición el cáncer oculto es cualquier cáncer en el sitio primario original. O sea, no es eso de que consideramos, sino dices, no es adecuado tal cosa. ¿Por qué? Acuérdense de mi esposa, por favor acuérdense de ella. Se le da 1000 vueltas para decir algo, 10,000 vueltas. Y entonces no es adecuado. ¿Por qué? Porque según la definición de fulanita cosa, este era otra circunstancia. Este punto es buenísimo. Este punto es quizás uno de los mejores del artículo. Benjamin, por favor. Nada, que otra vez, o sea, creo que sí, como usted dice, hubieran puesto lo de la definición de cáncer oculto según tal autor o poner una referencia es tal, mientras que ustedes hacen referencia a un carcinoma in situ o no sé cómo le quieran, no sé, la verdad es que para nada sé de oncología, pero como le quieran llamar, ¿no? El término correcto. David, tienes la palabra tú para defenderte. Sí, lo que sucede es que el texto previo era el enlace con este párrafo de discusión. O sea, más bien lo que tratamos en el momento de que hicimos el texto es considerar que el origen que tiene al momento de yo hacer la extracción de la salpinge, se puede identificar un cáncer incipiente y el origen que se ha postulado es en la salpinge. Por eso es que tal vez lo que inicialmente hubiéramos colocado era poner las consideraciones o la crítica y posteriormente documentarla, como lo habíamos hecho en la previa. Tal vez este párrafo lo hubiéramos llevado a la parte de abajo para poder tener la evidencia de lo que estamos comentando. Así es, pero acuérdense que no se trata de que venga un gigante, se meta a su mente y les arranque el conocimiento, sino se trata de que ustedes lo pongan. Habíamos hablado de William Blake, ¿no? Habíamos hablado de que William Blake dice que leer es el paraíso, leer es el cielo y escribir es el infierno. ¿Por qué? Porque son tus propios demonios. Es tu propio demonio el que no te permite salir. O sea, ¿qué es lo que quería decir? No lo quiero decir muy feo, pero lo quiero decir bonito. Por eso es que una carta de editor es tan interesante, ¿no? Para ver qué es lo que está ahí. Pero vamos a seguir adelante, ¿no? Ahí va, muy bien. Entonces, entre aplausos y bus. Pero vamos con lo que sigue. Angelito, la prevalencia de cáncer. La prevalencia de cáncer.
La prevalencia de cáncer oculto que encontraron fue 5 de 59. Por definición de prevalencia, es una medida del número total de personas en un grupo específico que tienen o tuvieron cierta enfermedad, afección o factor de riesgo en un momento específico o durante un periodo determinado. Síguele. Lo que ustedes están mostrando fue la incidencia de cáncer de ovario en pacientes con mutaciones BRCA de su hospital, ya que la incidencia se muestra la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico. La probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. En este caso, las pacientes con mutación BRCA1 y 2. Quedamos atentos a sus observaciones. Ok, le faltó la parte de abajo del changuis. Pero voy a hacerles un examen, estimados colegas. Entonces, a ver, regrésame la cámara porque los quiero ver a todos. Quiero verles las caras. Dice la prevalencia de cáncer oculto y después dice la incidencia. Quiero que me digan si el concepto de estos tres aspirantes a doctorado es adecuado o no es adecuado. Entonces lo van a hacer con palmas los que digan que es adecuado y los van a hacer con un bu los que digan que no es adecuado. Este es un examen. Están diciendo que es prevalencia e incidencia. Prevalencia e incidencia, si los conceptos están bien o mal. Entonces ustedes votarán con un bu o con unas palmadas para decir si está bien o está mal lo que ellos digan. ¿Dijeron prevalencia para cuál e incidencia para cuál? No te preocupes, lo volvemos a leer con muchísimo gusto, si nos permites, David. Si nos permites, David, ya tenemos el primer voto. No se vale rajarse, ¿eh? De este Benjamín. Dice... ¿Cómo es el bu? ¿Cómo se pone bu? La carita con... Así. No pongas. Así. Esa. Ah, gracias. Ese no es bu. Ese es de sorpresa. Cáncer oculto. Yo lo mismo, bu. O sea, cáncer oculto. Y después dice, lo que ustedes mostraron fue la incidencia. Venga. ¿Qué es prevalencia y qué es incidencia? Venga, ¿en qué estudio es otro? Sí, Lulú Santos no nada más dice bu, sino pone una cara de terror. Maritere, Melchor, Francisco Molina de plano dice, regrésense a la maestría con la doctora Ivonne Roy. Ay, sí, por favor. O sea, de regreso a la clase de la maestría de incidencia y prevalencia. El único que le dio aplauso fue Benjamín. ¿Sí, Benja? Pano, ¿tú qué dices? Tu voto. Vamos a votar ya 1, 2, 3. Porque si no se me van. Mario no. Ceci. Bu. Ceci, bu. Ángel. Ángel, tienes que votar, estás en examen. Bien, Ángel dice que está bien. Ok, ¿en qué tipo de estudios se estudia la prevalencia de la enfermedad? Ah, tú dices que está bien. ¿Qué tipo de estudios se estudia la prevalencia de la enfermedad, Ángel Ruiz Chow? En los estudios de controles, ¿no? ¿De qué? De casos y controles. ¿De casos y controles? No es cierto. Otra vez. Longitudinales. Ajá. Longitudinales se estudia la prevalencia. Transversales. Transversales. Andrea Holguín, vas a hacer una tabla, vas a hacer... Los estudios de prevalencia son de una sola medición. Entonces, en un transversal se ve la prevalencia. ¿En qué caso se ve la incidencia? En los longitudinales, cuando se miden más de en 2 ocasiones, ¿no? ¿Y cuál sería el requisito, Fabi? Donde que al principio no tengan la enfermedad. Entonces tendría que tener pacientes con la mutación BRCA1 y seguirlos en el tiempo, primera visita, segunda visita, tercera visita, hasta ver hasta qué momento tienen cáncer. ¿Se entiende la diferencia entre incidencia y prevalencia? Toma la barbona, sea hasta una muerte, hasta una carita de muerte, Lulú Santos. ¿Por qué esa cara de muerte? Porque tienen cáncer. Porque tienen cáncer, ok. Pero, ¿se ve la diferencia entre incidencia y prevalencia? David. Sí, pero, o Okay. sea, aquí el poner incidencia es porque son pacientes que se han estado evaluando que tenían cáncer de mama, son pacientes que ya tenían una evaluación,
son pacientes que fueron operados y obviamente se hizo, sí, la identificación, pero es o sea, no es como tal el acumulado, es los nuevos casos que se presentaron de cáncer de ovario de forma inicial no inicial, sino más bien el que detectaron durante la cirugía. Por eso yo digo que es incidencia, por eso pusimos incidencia. Yuritsi, Sí ¿te hubo acuerdas? discusión en cuanto a eso, pero yo Yuritsi, creo que espérate, te voy a aquí tener que silenciar. Yuritsi, ¿te acuerdas qué decía el estudio? Si el estudio era una cohorte o era un estudio transversal. Recuerdo que decía que era transversal. Vamos a verlo, vamos a ver lo que tú dices. Tú dices que era una cohorte y vamos a ver qué es lo que dicen los autores. Vamos a ver cuántas veces los midieron. Porque una cosa es lo que tú te imagines que hicieron y otra cosa es lo que viene en el artículo. ¿Sí? A ver, ponlo. Decía que era descriptivo, retrospectivo, no sé qué más. Y transversal, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Pero no me parece que era una corte. Sí, yo recuerdo de transversal, doctor. Pau, ¿tú te acuerdas? O sea, ¿cómo harías una corte de, Fabi, tú que eres oncóloga, ¿cómo harías una corte para ver este tipo de cuestiones? ¿Cómo iniciaría la corte? Bueno, con pacientes, obviamente pacientes sin cáncer en el ovario, ¿no? Aquí la cirugía profiláctica, bueno, no, la cirugía ¿cómo le dices, David? De disminución de riesgo, de reducción de riesgo. Ok, si quieres aquí no se ve, pero vámonos a material y métodos. ¿Tú qué dices, estimada Andrea? Ah, está bueno esto, ¿eh? Porque estamos viendo metodología. O sea, las complicaciones las reportan hasta 6 meses después. ¿Cómo? O sea, las complicaciones operatorias las reportan de hasta 6 meses después. Ah, ok, sí, tiene razón. Entonces ahí sí podría ser una corte, o sea, una corte medio extraña, porque antes de que lo operaran no tenía ninguna complicación. Y después vi la complicación, ¿no? Pues es que no dicen cuánto tiempo lo siguen, esa es la realidad. Entonces, ¿es una corte o no es una corte? O sea, si reportan las complicaciones 6 meses después, sí. Ah, ok, ok. ¿Y para la prevalencia de la enfermedad, qué es lo que ustedes están diciendo? ¿Tú qué opinas? Que no es tan claro en el artículo. Que no es tan claro en el artículo. A ver, vamos a ver qué dicen ellos. Porque están peleando ustedes que sí es incidencia. Eso es lo que tú dijiste, Andrea. Sí, ya sé. ¿No? A ver, vamos a ver en material y métodos. Pero, o sea, lo que sí es que no me queda claro del artículo. ¿dejo aquí o en el Sí, ahí en ese artículo. tenso? Este es para Lulusa. William, No sé, ¿quién es? ¿William qué? William Blake. William Blake. Quizás el poeta más famoso del siglo XVI. Si alguien tiene un poeta más famoso del siglo XVI, que lo diga ahorita o que calle para siempre. Aquí donde lo dejamos. Antes de eso, Arriba. porque estamos en material y métodos, porque tú dices que fue una corte. Es que, o A sea, ver, dicen vamos a ver. además observacional y retrospectivo, no dicen ni transversal ni corte, pero después cuando reportan las complicaciones, las reportan de hasta 6 meses después. Criterios de inclusión. Vamos a ver si fue, vamos a ver el flow chart, el diagrama de flow. Pero, Andrea, perdón, las complicaciones son el desenlace. No. Entonces, o sea, como que estamos, o sea, pienso que las complicaciones aplicaría como efectos adversos, no sé, O como otro tiempo que- durante la medición. Sí, es otro objetivo de... Ajá, entonces, Pero, o sea, exacto. ni siquiera se atreven a poner transversal o corte en sus material y métodos. Ok. ¿Qué te parece si vemos el flowchart a ver si es transversal o es una corte que, porque en tu mismo equipo, Parecería transversal. sí es transversal para Andrea, pero para David es longitudinal. David, ¿dónde dice que es longitudinal?
O sea, tampoco dice que es transversal. En el flowchart, ¿qué opinas tú? ¿Si es longitudinal o es transversal? Tu lectura crítica, ¿dónde te indica que la prevalencia de cáncer lo hicieron de manera longitudinal, en una cohorte? El 1 de enero del 2012 al 31 de enero del 2018. Eso no lo hace longitudinal. No. ¿Qué es lo que lo haría longitudinal? El seguimiento. El seguimiento, no. ¿Qué es lo que haría longitudinal? Dos mediciones por lo menos. Una medición en el estado basal, en el caso de cáncer, sin, como dijo Fabiola, sin tener la enfermedad. Y otra medición en donde yo veo qué cantidad de sujetos ya tienen el cáncer. ¿Cierto? ¿Sí, Fabi? ¿Así era? Sí, sí. Excelente. Vamos a ver si el flowchart nos dice eso, David. ¿Nos podrías leerlo? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo seleccionan a los pacientes? Los seleccionan cirugías a cargo de las secciones de ginecología general o ginecología oncológica del 1 de enero al 31 de enero del 2018, del 12 al 18. Hasta ahí son 12,000 cirugías, de las cuales obviamente excluyeron pacientes excluidas por ausencia de salpingofrectomía bilateral aislada o asociada con cirugía en el mismo acto quirúrgico, 11,000, o sea, más del 90 y tantos %. Pacientes, y las que seleccionaron son pacientes con salpingofrectomía aislada o asociada con una cirugía en el mismo acto quirúrgico. En el mismo acto quirúrgico. ¿Me podrías interpretar qué significa en el mismo acto quirúrgico? Porque estamos intentando ver de dónde sacaste tú que hacer una corte. Sí, bueno, aquí dice salpingofrectomía aislada, o sea, lo que significa es que solamente aquellos que realizaron como método único una salpingofrectomía, como procedimiento único. Ok. ¿Y después qué pasó? 198 pacientes. 198 pacientes y se excluyeron pacientes que no cumplen con el resto de criterios de inclusión o cumplen con uno o más criterios de exclusión. Y al final son pacientes incluidas en el estudio posterior análisis de resultado. ¿Dónde está la corte? 59. ¿Dónde está la corte para llamarlo que no es prevalencia, sino que es incidencia? Es que, bueno, realmente no queda claro. Ajá. Pero lo que sí queda, bueno, al menos la interpretación es que si al momento de hacer como la lectura completa, ellos hacen, y lo mencionan ahí, o sea, pacientes que tenían cáncer de mama. O sea, el hecho de que hagan una evaluación de pacientes que ya tenían cáncer de mama, las incluyan a un estudio y le hagan la mutación BRCA1 y 2, posteriormente las operen y vean el seguimiento a 30 días, pues ya no es un estudio transversal. O sea, un estudio transversal hubiera sido que a todas esas de mutación las cito, les hago o en el momento de la cirugía hubiera hecho una medición única. Bien, David, quita la pantalla, vamos a platicar de cara a cara. ¿Cuál es la diferencia entre la historia natural de la enfermedad y un estudio? ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál sería esa diferencia? O sea, porque tú lo que me dices es, sí, Lulusa. Un estudio es una fotografía y la historia natural de la enfermedad es toda la película o toda la escena. Un estudio yo lo puedo hacer de muchas maneras. Yo puedo hacer un ensayo clínico, yo puedo hacer un estudio transversal, yo puedo hacer una corte, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Sí, Pano. No, Ceci. Ceci, no te puedes levantar la mano, pero adelante. Es que no puedo levantar. O sea, un estudio sigue el método científico. La historia natural de la enfermedad, o sea, si no la estudiamos o no la planteamos en un estudio, pues no va a llevar el método científico. Más o menos. El método científico, ¿qué es el método científico? ¿Qué es esta parte del método científico que estamos hablando? ¿Qué es? Ángel Ruiz Cho, cuando hablamos de método científico y decimos que es imperfecto, que
que no nos ayuda a resolver grandes cosas y que para los médicos es súper imperfecto. ¿Por qué decimos que es muy imperfecto el método científico para los médicos? ¿Y por qué el escrito científico es todavía más imperfecto que el método? Bueno, en medicina es imperfecto porque hay demasiada variabilidad biológica, ¿no? ¿Y por qué es imperfecto nuestro, cuando lo aplicamos? Bueno, porque pues está toda esta serie de sesgos que descubrimos ahorita que estamos leyendo lo que nosotros consideramos que está bien y depende mucho de qué, desde el objetivo y desde el entrenamiento que tenemos. Ok, entonces, David, lo que yo te quiero decir es que hay una gran diferencia entre la historia natural de la enfermedad, la historia natural de lo que debió de haber pasado, de lo que yo puedo inferir, y el estudio. Lo que se hace es criticar solo ese estudio. No la historia. O sea, porque aquí es, bueno, pues seguramente se conocieron en la vía del sol, ¿no? Y se tomaron una cañita juntos, y entonces ahí fue donde descubrieron que tenía cáncer, y luego entonces lo llevaron al hospital. O sea, tú te estás haciendo toda una historia, ¿no? Y entonces, si estuvieras con mi esposa, ella te diría, no, o sea, no lo conozco de ningún lado, no manches, o sea, no es que lo haya saludado, lo saludé porque creí que era mi compañera de la secu, pero no era nadie. Y tú ya te hiciste la historia de que no, seguramente ya había pasado muchísimo tiempo. Sí, David, eso es lo que te quiero decir. Que tenemos que ser sumamente objetivos y decir qué es lo que está en el estudio. Los términos son, no hay una diferencia entre prevalencia e incidencia, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo. Es N sobre N en mayúscula, ¿cierto? Las dos fórmulas son igual. Pero la diferencia es el lenguaje. Cuando yo hablo de prevalencia, estoy hablando de estudios transversales, de que en ese estudio se llama prevalencia porque ese es un estudio transversal. Y en un estudio de corte, ¿cómo se llamará? Incidencia. Incidencia, ¿no? Y si estoy viendo tiempo a persona, ¿cómo se llamará? Supervivencia. Supervivencia. Entonces, Incidencia acumulada. incidencia acumulada. Pues. Sí, incidencia acumulada también. Entonces, ¿pero para qué nos sirven las palabras? ¿Para qué nos sirve hablar bien? ¿O para qué nos sirve estudiar esto del doctorado y hablar bien? ¿Cuál es esa razón? Los resultados para los pacientes o lo que se puede aplicar para ellos. Pues igual. Pues básicamente para poder comunicarnos entre nosotros y saber que estamos hablando de lo mismo. Hablar el mismo lenguaje. Hablar el mismo lenguaje, pero ¿por qué es importante hablar el mismo lenguaje? ¿Cuál es esta razón? Para evitar problemas de interpretación. Para evitar conclusiones falsas o tomar decisiones erróneas debido a que no tenemos los conceptos claros. Sí, David. Unificar el conocimiento. Buenísimo, unificar el conocimiento, Yuri, ¿no? Entonces, que si ya está descrito que prevalencias para estudios transversales, incidencias para estudios longitudinales, pues nada más es lo que se pide. Sí, María Antonio, para estudios, no para fenómenos. No, pero ya lo he dicho Yuri, creo que es la forma de estandarizar la forma de entender las cosas. Porque todas las cosas, David, todas las cosas tendrían que ser incidentes. Todos los casos son incidentes, todos. ¿Por qué? Porque uno no nace, o sea, no, pues es que de chiquito no tenía cáncer, cabrón. ¿Sabes qué? Que desde chiquitito, pues mira, nació sin cáncer. Y entonces, como el paso del tiempo fue, pues entonces es incidencia porque es una corte. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí, Dave? Es el estudio, la crítica es hacia el estudio. Muy bien, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tiempo, pero pregunta, perdón. Pero entonces esto sí es una corte, ¿no? O sea, yo entiendo que todo lo que has dicho parece que no, pero es que hay un punto que creo que lo hace corte, como dice, ay, se me olvidó el nombre de Andrea, porque ellos exploran complicaciones en X tiempo. Entonces, es como yo te decía al principio, o sea, me llama la atención que van como caminos separados, pero el que evalúen las complicaciones después de cierto tiempo, eso creo que lo convierte en una corte. Ok, lo que dice el flowchart parece que es un estudio transversal, que nada más buscaron la prevalencia de cuántos casos hubieron en esas oforectomías que se hicieron. Lulu Santos. No notaron, es lo que estaba diciendo David,
que le estaba diciendo es que en la cirugía no tenían la complicación y después tomaron la complicación a los 6 meses. Más bien, midieron la complicación una sola vez, a los 6 meses. Así es, eso lo convierte en un estudio transversal. Bravo. Solo una vez lo vieron, Mario. No, de hecho la vieron dos y porque luego describen vieron. 2 complicaciones transoperatorias y una en el posoperatorio de 30 días. Sí, sí, claro. Es una corte. O sea, verdad está es que mal no. hecha, pero es una corte. No especifican cuánto tiempo les dan seguimiento tampoco. Es que exacto. Pano, tuve que cancelar a Andrea porque no están respetando la mano levantada de Pano que hizo, que fue muy decente, Pano. Más bien, o sea, es que sí, el artículo está muy raro y como que no es muy claro, pero en un mundo ideal donde se describa una corte retrolectiva adecuada y sí se hagan mediciones, o sea, aunque todo sea sacado del expediente y toda la corte sea generada a través del expediente, pero se establezca que se incluyeron todos los pacientes en este estudio ideal de BRCA1 y BRCA2 y se le siguió por, no sé, 1 año o 2 años y luego se identificaron tantos cánceres, ahí sí se puede hablar de incidencias, ¿no? Sí, claro. Esas se llaman PROCORT, ¿no? O cortes retrospectivas o cortes históricas. Entonces, sí se puede, pero aquí el punto básico es que se tenía que haber descrito. Y quizás esa podría ser una de las críticas más importantes al artículo, que no cumple con los requisitos de Strobe para la descripción de cuál es la metodología que se llevó a cabo. No se sabe si fue longitudinal, si fue transversal, si se midieron 2, si el objetivo en realidad no era encontrar la prevalencia de la enfermedad. Ellos dijeron que el objetivo era describir la prevalencia de la enfermedad, pero después parece que el objetivo era ver las complicaciones. ¿Y ven que son estudios distintos? ¿Ven que son estudios completamente distintos, objetivos distintos? Entonces, esa sí podría ser una crítica. Podría ser una crítica que no lo dice en el título, como se supone que tendría que decirse. O sea, cuando platicamos de Strobe y de START y de todo lo demás, ¿ya todos leyeron Equator? ¿Ya todos vimos Equator? ¿No hemos visto Equator, Andrea? No. ¿No? No, yo no. Si para la próxima clase vemos Equator. ¿Sí? Equator. Ok. Los mismos equipos. ¿Cuántos equipos somos? 3 divididos en 3. Somos 3 equipos. Ok, bueno, entonces vamos a ver Equator. Déjenme ver un segundo. Les voy a enseñar lo que yo quiero hacer. Que no lo encuentro, pero ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Ya vieron cómo soy re bueno con esto? Aquí está. ¿No? Entonces, para la próxima clase vamos a ver Equator. Equator Network. Aquí está. Y entonces necesito un equipo que lea los artículos que son de consort, que nos explique qué es el consort. Otro equipo nos va a explicar el Strobe. Otro artículo nos va a explicar el prisma. Y otro nos va el START. ¿Somos 4 o 3? ¿4 equipos o 3 equipos? 3. ¿No podríamos hacer 4? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Ok, un equipo con Somos 16, ¿no? Somos 16 pelados, sí, nos dividimos en 4 equipos, ¿no? Sí, nos queda perfecto 4 equipos. 4 equipos. ¿Me ayudas, Pau, a asignarlos? Sí. Consort, unas 3 o 4 diapositivas de Consort, 3 o 4 diapositivas de Strobe, 3 o 4 diapositivas de Prisma y 3 o 4 diapositivas de START. Es decir, ensayos clínicos, estudios de corte o observacionales, estudios de revisiones sistemáticas de la literatura y estudios de prueba diagnóstica. ¿Les parece? Y entonces con esto lo que vamos a hacer es ver qué es lo que tiene que decir el artículo. ¿Por qué es tan importante que diga si es longitudinal, si es transversal? Porque tendríamos que aclarar estos puntos, ¿sí? Entonces, hasta aquí lo dejamos, pero nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, ¿no les da gusto? Acabamos antes. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Lulusa, ¿qué aprendimos el día de hoy?
Aprendimos a que es difícil expresarse lo que tienes en tu cerebro. No, la redacción la tenemos para el perro. Aprendimos que como doctorantes tenemos que redactar y tenemos que escribir y volver a escribir. Y aprendimos esto que dice William Blake, ¿no? ¡Ah, qué barbaridad! ¿No? Es verdaderamente terrible enfrentarse a uno mismo, ¿no? Ese es el enemigo más acérrimo. Muy bien. Eso aprendimos. Muy bien, Lulu. ¿Qué otra cosa aprendiste hoy, Tere? Sí, que a veces queremos decir una cosa, pero la redacción no está bien utilizada y estamos diciendo otra que no se está entendiendo para todo el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros pensamos que sí lo entendemos, pero ya cuando lo lees o lo leen los demás, ya te das cuenta de que no quedó muy claro, ¿no? ¡Ay, qué horror!, ¿no? Porque dices, ya quedó, ¿no? Ya quedó y se lo tienes que dar a otro. Por eso unas cartas al editor hechas por 3 personas son muy buenas. Claro. Porque uno lo escribe y otro dice, oye, ¿qué intentaste decir con esto, no? O sea, ¿qué tenías en la mente? Porque no te entendí. ¿No? Entonces, por eso cartas al editor es una buena opción. David Islas, ¿qué otra cosa aprendiste? ¿Qué te gustaría decirnos? Sí, que siempre es importante, una vez ya terminada la carta, releerlo y obviamente, pues al final tener una versión final, porque muchas veces es como la redacción inicial, posteriormente el análisis de lo que he escrito y segundo, pues ya lo que al final vamos a enviar para que esté ya pulido y esté como bien elaborado. Muy bien. Esta de Visión Memorable es un poema de William Blake que habla precisamente de cómo se hace la gestión en la imprenta, ¿no? Entonces él dice, siempre hay un demonio, debe de haber un demonio que despedace el artículo. Debe de haber un demonio que antes de que lo mandes lo vuelva a leer y te diga, ¿no? O sea, cuáles son las partes que deben de ser quemadas, quitadas como tal, porque ¿sabes qué sucede? Que de repente te enamoras de tus oraciones y dices, ay, esa que no me la quiten, y viene alguien y te la quita y dices, ay, no, pues eso era lo más importante. Muy bien, Fabi, ¿qué otra cosa te quedó? ¿Qué otra cosa aprendiste hoy? Ángel, ¿tú qué otra cosa aprendiste hoy? Bueno, yo creo que esto de las cartas al editor retroalimentan precisamente o cierran el círculo al final de lectura y de análisis de las investigaciones, que siempre, aunque sean cartas de odio, pero son bienvenidas. Sí, entonces creo yo que esto que les digo, que cuando tú apuntas a alguien con el dedo, los otros tres dedos te están apuntando a ti, es muy importante, ¿no? Cuando yo hago una carta al editor, me debo de preocupar también de qué es lo que estoy haciendo. Anderita, preciosa, dinos, por favor, ¿qué aprendiste hoy? A revisar varias veces lo que voy a mandar. Sí, a revisar varias veces, sin duda. Yadis. Yadira, ¿qué aprendiste hoy? Pues también diferencias de cortes, de estudios transversales, longitudinales. Okay. Digo, no diferencias, sino poder identificar o tratar de identificarlos, que a veces no es tan fácil, ¿no? Claro, porque todos los fenómenos naturales son cortes, ¿no? En realidad, un fenómeno natural no tiene la enfermedad y pasa, pero yo a la hora de analizarlo, a la hora de plasmarlo, lo puedo plasmar como un estudio transversal. Pano, ¿tú qué aprendiste hoy? Pues agregado al comentario, recordar cuándo utilizar incidencia y prevalencia. Ok, incidencia, ¿cuándo la utilizas? ¿Cuándo utilizas uno y cuándo utilizas otro? Cuando son estudios longitudinales, más de 2 mediciones, y las prevalencias en cortes transversales. Ok, y no puedo asumir que lo hice. O sea, no puedo decir, no, pues es que nadie nace con cáncer, carnal. No. Si hubiera tenido un cáncer, se hubiera muerto antes. Entonces, por eso yo asumo que, por lo tanto, entonces no tenía, porque, no, sino cuando haces el estudio y el método científico indica que yo tengo que garantizar y medir que no lo tuviera, ¿sí? Ahí está la diferencia. Pausa, Mora, ¿qué aprendiste hoy? Pues para mí fue muy importante esta parte de como de esto de ser polite y poder
con conocimiento y como muy entre líneas poder aportar comentarios y realmente comentarios que aportan, ¿no? O sea, que nutren como esta parte del artículo y que pueden llevar al lector a decir, bueno, este artículo igual no lo ofrece, pero ya sé a dónde irme a buscar esta información o en la bibliografía que ellos pusieron, esta información la sacaron de este artículo y pues también fomenta de alguna manera continuar con la lectura. Y entonces aquí ellos aportaron, por ejemplo, en la parte de arriba que les aplaudimos, aportaron los datos de BRCA de 60, no sé cuánto por ciento, aportaron muchísimo. Y después abajo, María Antonio. Pues yo la verdad estoy un poco angustiado, bueno, muy angustiado porque siempre desde que estamos metidos en este tema de revisar artículos desde la maestría, siempre los artículos tienen deficiencias, siempre. Entonces, ¿quién tiene la verdad? O sea, entonces todo lo que sabemos está mal. O sea, ¿en qué momento sabemos que está bien o está mal? ¿O estamos trabajando con información errónea? O sea, ¿quién tiene la verdad? Qué padre. ¿Sabes qué? Que yo te daría, Mario, un punto extra en este momento. Porque dámelo, no lo dudes, dámelo. Te lo voy a dar, ya te lo voy a dar. Porque hoy acabas de descubrir que el Palacio de Hierro no hace rebajas, que acabas de descubrir que Santa Claus no existe, que el hada de los dientes no es cierta, ¿no? Y entonces acabas de descubrir que efectivamente nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Te voy a decir otra vez, Mario, acércate para que lo escuches al oído. Mario, nadie tiene la verdad absoluta. Solo vemos un pedacito. Solo estamos viendo un pedacito de la historia. Y con esos pedacitos de la historia hacemos algo que se llama juicio clínico. Entonces, cuando vienes a verme a mí, yo te doy mi juicio clínico. No sé si tenga la verdad, porque no soy Dios. No, nadie tiene la verdad. Poco a poco vamos armando los artículos. No hay ningún artículo perfecto. Ninguno. Todos los artículos son imperfectos. Todos. No hay uno perfecto. No hay uno que digas, ya. No, me encontré el artículo perfecto. Pero tampoco hay artículos que sean tan malos para no leerlos. Todos los artículos nos aportan. Vamos a pensar en ¿no? En este artículo, que parecería muy malo, ¿no, David? Al final de cuentas nos aporta qué podemos saber el BRCA, nos aporta que hay algunos que tienen complicaciones, nos aporta un montón de cosas. Todo ayuda. Pero lo más importante para alguien que está estudiando el doctorado, Lulu, Yurichi, Andrea y todos los que se quedaron hasta este momento, es reflexionar. Yo creo que es la reflexión a la cual llegaste tú, a decir, tengo que respirar y tengo que ver cuál es lo que yo considero que es verdad o es mentira. Yo creo que no hay nada que sea verdad o sea mentira, sino que todo está en una barra de grises, ¿no? O sea, no hay uno a favor o en contra, sino que yo creo que todo tiene un OR y ese OR tiene una gama. Pero también creo que hay muchas cosas que no entendemos y las utilizamos indistintamente. Incidencia, prevalencia, desviación estándar, error estandarizado, etcétera, etcétera, porque no lo conocemos. Y entonces la razón por la cual estamos en el doctorado es para conocer más. Es para abrir un poco más los ojos. Es para que no me vean tanto la cara, ¿no? Para que, ya entendí cómo son las cosas. Y hay peleas que vale la pena luchar y otras que dices, who cares, ¿no? No importa, ¿no? Buenísimo, son las 9 de la mañana. Ángel, son las 9 de la mañana, tienes un minuto, nada más. Nada más preguntar, ¿cómo cierro la parte de la carta? La tengo que enviar, es que yo seleccioné un artículo de una revista internacional, porque estaba yo metido en ese tema en ese momento, pero me refiero a que, ¿cuándo la tengo que mandar? O sea, ¿qué feedback te tengo que enviar para saber que la mandé? O todo que la enviaste, solamente que la enviaste. ¿Y hasta cuándo tengo? Porque tengo que traducirla, enviarla a la revisión del traductor. ¿Qué te parece? Y todo. Próxima semana. Sí, porque y no sé si podría tener un feedback así muy breve de qué tendría yo que mejorarle.
Si quieres, te doy un feedback. Si me mandas tu carta, con mucho gusto te La subí a la tarea. Ok, sale, sí. Pero te la envío a tu WhatsApp si quieres. Sí, y el artículo también. Y el artículo, sí. Perfecto. Gracias. Lulusa, qué gusto verte. David. Igualmente. Buenísimo, buenísimo. Chao. No dejen de leer, solamente la lectura, solamente la lectura. Del cielo y del infierno. No existe la verdad y no existe la mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Qué miedo. ¿O no? Vale. Que tengan Gracias. gracias.